entretenidas. Entonces, bueno, un gusto nuevamente a las y los que nos estén viendo esta tarde. Gracias por conectarse. Tal vez algunas recomendaciones para que comencemos, que puedan tener un matecito o agüita al lado. Yo tengo aquí mi mate, también tengo mi agüita, porque el cerebro que está hidratado aprende mejor, ¿no? Entonces, eso es fundamental, que puedan ir por su agüita. Luego también quizás quieran tener un lapicero, un papelito al lado para anotar algunas cosas que les parezcan interesantes. Otro tema fundamental, vamos a tratar de que no sea una charla súper larga, pero sí tengo bastante información que compartir. Les pediría que intentemos estar presentes, que tratemos de alejarnos de nuestro celular, de la distracción por esta horita que va a durar la charla, porque así vamos a obtener mucho más. Si es que quieren, pueden sacar fotitos. Algunas personas toman notas, otras personas prefieren sacar una foto. Están bienvenidas a hacerlo. Y bueno, tal vez la recomendación más importante es que podamos tener la mente abierta a cosas nuevas que vamos a escuchar, que tal vez antes las hemos escuchado o tal vez no. Siempre comienzo mis charlas diciendo que lo más valioso que alguien puede darte es su tiempo y su atención. Y aquí las personas que están conectadas me están regalando ambas cosas, ¿no? Así que para mí es un gran honor, un privilegio poder comentarles algo que tal vez a mí me ha servido. Ahora sí, vamos a comenzar con la charla que tenemos preparada para el día de hoy. Bueno, el título dice, tu poder es elegir lo que piensas. Y al mismo tiempo que yo hacía la charla, me preguntaba si realmente podemos elegir lo que pensamos. Muchas veces los pensamientos nos sobrepasan de alguna manera, ¿no? Y empiezan a aparecer en nuestra cabeza y realmente no tenemos control sobre ellos. También, como les decía, vienen todas estas etiquetas, estas creencias desde la familia, desde el barrio, desde la pareja, que nos hacen pensar que tal vez no tendríamos una libertad de elegir lo que pensamos. Que en muchos casos estoy de acuerdo que es cierto y que justamente para no vivir en el piloto automático tendríamos que empezar a dominar nuestra mente para que la mente no nos domine a nosotros. Sé también que las personas que están conectadas acá, las personas que sintonizan las actividades del IME, probablemente están en este camino de adueñarse de sí mismos, de sí mismas y de poder elegir lo que quieren construir para su vida. Así que puede ser que ya hayan escuchado de este tema. Está también muy de moda esto de mantener el pensamiento positivo, de trabajar sobre nuestras creencias limitantes. Hay personas que están a favor de esto y otras personas que lo ven como algo muy cliché. Y en realidad yo quiero mostrar un poco el día de hoy que estas inquietudes de dominar la mente no son modernas, sino que vienen desde los griegos, los romanos e incluso el antiguo Egipto, que ya se empezaban estos sabios a preguntar cómo podemos dominar nuestra mente para que la mente no nos domine a nosotros. Ahora sí, bueno, veo que aquí en el Zoom tenemos unas 7 personitas, no sé, unas 7 personas. Y si bien no vamos a hacer una dinámica para conocernos entre todas, porque además estamos transmitiendo en vivo por Facebook, sí quisiera que empecemos trayendo a nuestra mente algunas ideas, ¿no? ¿Por qué sería importante hablar del pensamiento? ¿Qué es el pensamiento para nosotros? ¿Influye realmente el pensamiento en nuestro día a día? Y me interesaría si tenemos alguna voluntaria que quiera responder esto, ¿no? No hay ninguna pregunta, respuesta que sea equivocada, sino que es parte también de que las ideas se vayan quedando, que nosotros abramos este esquema mental y antes de hablar del pensamiento, pues pensemos, ¿qué es el pensamiento? ¿Es importante o no es? Así que ahora les paso a ustedes la palabra. A ver, vamos a abrir esto. Ahí estamos. Logran verse. Tenemos a Ingrid y no puedo ver, solo puedo ver los nombres de Yasmín, de Ingrid, pero tenemos 3 personas más. A ver quién es la valiente y se anima a contarme
¿Qué es el pensamiento? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, Jasmine. estás? Buenas tardes. Bueno, yo no tengo un concepto muy, tal vez algo profundo sobre el pensamiento, pero sí sé que el pensamiento realmente puede ser un limitante para nosotros, ¿no? Al momento, tanto en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, de amigos, de familia, realmente el pensamiento juega un papel muy importante porque tal vez es el motor que nos impulsa a hacer ciertas acciones o que nos limita muchas veces. Entonces, yo pienso que sí, el pensamiento realmente es un factor muy importante, el cual debemos aprender a manejarlo para que trabaje a favor de nosotros. Muchas gracias, Yasmín. Me parece importante lo que dices, ¿no? El pensamiento es importante. A veces no logramos describirlo, pero sabemos o que nos va a ayudar o que nos va a detener, ¿no? Gracias, Exacto. Yasmín. Sí, a alguna de las chicas más. A ver, tenemos a Ayerim también que acaba de ingresar. Y Ayerim, te comento que estamos simplemente comentando qué es para nosotros el pensamiento. ¿Qué entendemos por pensamiento? ¿Es importante el pensamiento? ¿Dónde ocurre el pensamiento? Cualquier aproximación que tengan ustedes, si desean compartirla, son bienvenidas. Desde Facebook, Joana nos dice, el pensamiento son ideas concebidas. Pensamientos son ideas concebidas. Bien, ahí entran las ideas, ¿no? Todo un mundo diferente, pero que sí es parte del pensamiento. Gracias, Joana. A ver. Súper. Sí, perdón, no sé, Gus, adelante. Eh, Rafaela nos dice que los pensamientos son muy importantes, tienen una vida propia y determinan nuestros sentimientos y por ende nuestra salud. Qué importante. Gracias, Rafaela. No sé si tal vez es Rafaela mi mamá, así que un saludo, mamita, si eres tú, porque sé que me ibas a ver. Y bueno, es verdad, los pensamientos sí pueden determinar nuestra salud, definitivamente. Y ahí hay un debate, ¿no? ¿Qué viene primero, pensamiento o sentimiento? Bueno, gracias chicas por su participación. Muchísimas gracias Yasmín, Joana y Rafaela. Y ahora sí, vamos a regresar a nuestra presentación. Voy a hacer esto más chiquitito. Y bueno, entonces decimos, ¿por qué hablar sobre el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? Y para mí la respuesta es bastante amplia. Yo considero que, bueno, el pensamiento es una cosa súper misteriosa, ¿no? Para empezar, nos hace diferente del resto de las especies. Es nuestra característica, ¿verdad? Los seres humanos pensamos y los animales piensan, algunos, pero de manera diferente a nosotros. Acá estoy poniendo dos videos que no los vamos a ver, pero que sí quiero pasárselos, porque estas son dos mentes brillantes de la actualidad que nos hablan. Uy, no la vamos a ver, tengo otros videitos, pero son dos mentes brillantes de la actualidad que nos hablan justamente de cómo el pensamiento nos diferencia de las especies. Por ejemplo, este genio de acá que se llama Yuval Noah Harari nos dice que lo que ha permitido que la humanidad se ponga por encima de otras especies, lo que ha permitido que hasta ahora no nos extingamos, es precisamente el pensamiento en su cualidad de imaginación. Los animales pueden pensar, pero en un plano mucho más objetivo, por ejemplo, de salvarse de un depredador. Sin embargo, en los humanos ingresan conceptos claves como son el del tiempo y el espacio. Y a partir de que tenemos en nuestra psique el tiempo y el espacio, tenemos también las ideas del pasado y del futuro, que son completamente imaginarias. Lo que tenemos de antes es una memoria, una imaginación. Lo que tenemos del futuro es una proyección que también es una imaginación. Así que en esa cualidad tenemos muchísimo potencial. Hay que ver cómo podemos imaginar
algo que realmente sea positivo para nosotros y no al revés, ¿no? Estar imaginando siempre preocupaciones, siempre escenarios catastróficos, que además es una cualidad que creo que todos tenemos, ¿no? Siempre preocuparnos. ¿Qué pasa si tratamos de hacer algo diferente e imaginar, visualizar cosas que más bien queremos que sucedan? Además, el pensamiento a mí me parece fascinante porque es un proceso complejo que no se sabe exactamente dónde ocurre. Cuando preguntamos a los neurocientistas, ellos no saben, no ocurre solamente en el cerebro. Por ejemplo, tenemos este video, este es un Anil Seth se llama, y es un neurocientífico que nos dice justamente que cada persona alucina su propia realidad. En ese sentido empezamos a romper el paradigma de que hubiera una única realidad, porque nos dice él que nosotros del entorno agarramos estímulos y esos estímulos son procesados por nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso de cada persona es único. Por ejemplo, después de tomarte un café, tu sistema nervioso es diferente que cuando no lo tomas. Si consumes mucho tabaco, tu sistema nervioso es diferente. Si consumes drogas, si haces ejercicio, si meditas, si escalas una montaña, por darles ejemplos simples de cómo va variando este sistema nervioso. Ahora imagínense la infinidad que existe en cada ser humano que tiene un sistema nervioso único y que este sistema nervioso es el que va a hacer que un estímulo externo tú lo recibas, la taza caliente, ¿no? Mi sistema nervioso agarra ese estímulo y lo lleva hasta mi cerebro y yo puedo decir si el café está caliente o no tan caliente, está picante o no tan picante. Entonces, aquí empezamos a decir que hay tantas realidades como personas y que realmente nosotros tenemos el poder de ir percibiendo una realidad diferente a la del vecino. Y lo que para el vecino puede ser una tragedia, para mí puede ser una bendición. Para muchos la pandemia puede haber significado la pérdida de sus trabajos, para otros puede haber significado oportunidades de hacer otro tipo de negocios o de aprovechar las redes sociales y la virtualidad. Así que no hay una realidad única y lo más positivo de todo, no hay límites únicos, ¿no? Cuando alguien te habla de un límite, te está hablando de su límite y no del tuyo. Ahora bien, yo les decía desde el inicio que si bien parece que se haya puesto de moda el tema de que hay que tener pensamientos positivos, hay que trabajar en nuestra mente, yo les decía que estas cuestionantes sobre cómo dominar el pensamiento son muy antiguas. Hay un libro, es un libro de metafísica, es un libro controversial, pero que vale la pena leerlo, que se llama El Kybalión. Más atrás les voy a dejar, bueno, más adelante les voy a dejar la referencia, pero este es un libro de filosofía hermética. Me parecía interesante contarles hoy sobre algunos fundamentos de alguna manera de filosofía o de libros que las puedan ayudar en esta búsqueda de cambiar su mentalidad, porque no hay tal vez tips así sencillos, ¿no? Bueno, te levantas y meditas y vas a cambiar tu mente y vas a cambiar tu mundo. No sería cierto. El inicio de ese cambio de nuestra mentalidad es abrirnos a nuevas ideas. Así que aquí les comento sobre esta filosofía. Hermes Trismegisto, no existe mucho sobre su biografía, pero se concibe a este personaje en el periodo griego, pero con relación a lo que hubiese sido un dios egipcio. ¿Qué es lo interesante? Ya han debido escuchar que en la antigüedad existía el concepto de alquimia, como aquella propiedad de transmutar los metales de menos valor en oro. Entonces tú tenías algo menos valioso y a través de esta magia que era la alquimia, lo convertías tú en oro. Pero este filósofo lo que hace es hablar de una alquimia mental. Y entonces esto rompió muchos paradigmas, porque no se olviden que teníamos otros filósofos como por ejemplo Platón, que decían la realidad es única, hay solo una realidad y todos tenemos que percibir esa única realidad. Y luego viene ya en esos años este filósofo y dice,
No, en realidad la realidad no existe como tal, sino que depende de la persona que la mira y esa persona la mira a través de su mente y la mente es el todopoderoso. Él es el primero en plantear esta trilogía entre Dios como el cosmos y el cosmos que se representa en el hombre. Y se cree, algunos dicen, que esto podría haber dado inicio a lo que luego fue en el cristianismo la idea del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hablamos de una filosofía que ha permeado muchísimo a lo largo de la historia. Aquí Trismegisto nos decía, la alquimia es un lenguaje codificado en el que la persona puede acceder a una percepción de que la naturaleza y el propio hombre se están creando todo el tiempo, así que nosotros estaríamos creando la realidad. Para esto hay algunos principios, no los vamos a ver todos el día de hoy, pero sí vamos a ver los fundamentales. Algunos de los principios son el mentalismo, que nos dice que todo lo que existe es mente. El principio de correspondencia, que nos dice que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. El principio de vibración, que nos dice que todo es nada más que energía en movimiento. El principio de polaridad, que nos dice que los polos aparentemente opuestos, esos polos extremos, son lo mismo. Por ejemplo, si yo agarro una taza muy caliente, me quemo, pero si agarro un hielo muy frío, me quemo también. O, por ejemplo, cuando yo veo algo que está detenido, pues lo percibo detenido, ¿no? Pero cuando algo está en movimiento muy veloz, también parece estar detenido. Por eso cuando vemos un ventilador moverse, las aspas se están moviendo tan rápido que de pronto parecen estáticas. O la misma llanta de un vehículo, cuando vayan a la calle, van a hacer la prueba, se está moviendo tan rápido esa llanta que de pronto parece estática. Esto, según este filósofo, sería por el principio de polaridad, donde los polos opuestos, extremadamente opuestos, vienen a ser lo mismo. Luego el principio de ritmo, que nos dice que, bueno, siempre estamos en una polaridad entre, y esto se lo ve mucho en la política en Latinoamérica, por ejemplo, estamos en una polaridad entre la izquierda y la derecha, partidos de izquierda y partidos de derecha. Esto se podría explicar desde la filosofía por un principio de ritmo y de polaridad, donde todo el tiempo estamos yendo de un lado al otro, para que veamos que el pensamiento nos afecta en niveles individuales, pero también en niveles colectivos. El principio de causa y efecto simplemente dice que nada de lo que hacemos puede no tener un efecto. Es como levantar una varita, tú levantas, esta es tu acción, aquí está tu causa y aquí está tu efecto. No puedes hacer algo que no tenga un efecto. Y el principio de generación, que dice que todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Eso lo dice mucho también en nuestra tradición, la tradición inca, la tradición aymara, habla mucho de esto, ¿no? De que todos somos lo masculino y lo femenino. Vamos a ver hoy día un poquito de estos tres principios: mentalismo, correspondencia y vibración, para ver cómo podemos ir cambiando nuestra mentalidad. El principio de mentalismo, les decía, nos dice que el todo es mente, el universo es mental, y en ese sentido el hombre sería el emblema mayor del mundo, porque hay una relación entre el macrocosmos, es decir, la realidad, el universo, y el microcosmo, que somos nosotros, quienes percibimos este mundo. Una vez que nosotros morimos y desaparecemos, para nosotros ya no existe esa realidad que percibíamos cuando estábamos acá. Entonces, hay una relación entre todo aquello que está afuera y cómo nosotros somos los creadores de eso. Transmutar, que es como el punto máximo de este principio de mentalismo, es cambiar de naturaleza, de forma, convertir algo en otra cosa. Entonces, la transmutación mental es poder transformar y cambiar los estados o cualidades o condiciones de nuestra mente hacia algo diferente. Cuando cambias tu pensamiento, cambias tu realidad. Respecto a esto viene el principio de la doble creación, que es el que estaba mencionando Gus y que es el que yo había hablado en las redes sociales.
Años más tarde de que aparezca esta filosofía hermética, imagínense, aparece el principio de la doble creación en el año ya, en el siglo XIII, junto con Tomás de Aquino. Él dice, pucha, me he dado cuenta que las cosas para existir pasan por un proceso doble, que es primero mental y luego material. Se da cuenta este religioso de que todas las cosas primero tienen que estar en la mente de alguien, como un sueño, como una idea, como algo que nadie ve, y recién luego pueden convertirse a algo tangible, algo material, algo que otros ven. Para traerlo a nuestra realidad, por ejemplo, tú obtienes tu título universitario, lo obtienes, lo agarras, es algo tangible, es algo que otros ven, es una victoria pública hacia los demás, pero lo que esas personas no llegan a ver es la parte intangible, es la parte de que tú hayas querido obtener ese título, te hayas levantado todos los días para ir a clases, hayas estudiado, también incluso puede venir de un deseo anterior, de que tus padres hayan querido que tú obtengas ese título y te hayan impulsado hacia allí. Entonces, no puede haber algo físico y material sin que haya primero una idea, un algo intangible. Así que el día de hoy nos vamos a dedicar justamente a ver lo intangible, porque además el mundo que no podemos tocar es muy superior al mundo que podemos tocar. ¿Cómo puedo confirmar esta aseveración que yo les estoy dando? El principio de vibración viene a confirmar que efectivamente somos mucho más mente y alma que materia. Y luego de que existe este principio de vibración, que es algo de la filosofía, aparece también la física y la ciencia dentro de lo que es la relatividad, diciendo que efectivamente la materia es más vacío que materia y que las cosas que bien parece que las estuviésemos tocando, en realidad es una especie de ilusión del pensamiento. Entonces diríamos que el 99% de lo que somos, incluso de ese título universitario que parece materia y que tú dices, aquí está, lo puedo tocar, incluso eso tiene un 99% más de vacío. Así que sé que estoy entrando en conceptos que tal vez nunca antes los hayan escuchado y ojalá que produzca curiosidad. Nos vamos a quedar con esta idea de que somos 99% vacío, es decir, pensamiento, alma, mente, mundo invisible y en ese sentido mundo de posibilidades, y somos solamente un 1% de cuerpo físico, de aquello que podemos tocar, de todo aquello que parece real e incluso de nuestros problemas, ¿no? Que a veces parece que son tan reales que no los podemos disolver. Para esto he traído alguna ayuda. Este es un youtuber que a mí me fascina, se llama Javier Santalaoya, es un español que es doctor en física y bueno, he traído 3 videos, vamos a ver solamente unos pequeños fragmentos de estos dos y este que es cortito lo vamos a ver. Es una idea que seguramente les va a cambiar también lo que pensaban hasta ahora. Así que vamos a empezar con este videito. Hola, hijos de Heisenberg, ¿listos para el slide? Perdón, Gus, ¿aquí me puedes confirmar si se escucha bien? ¿Completamente la cabeza? Ahí. Sí, se escucha muy bien. ¿Se ve también bien? Sí. Sí, súper. Ahora sí. Solo 2 minutitos de esta introducción. Hoy, aprovechando esa espectacular noticia que ha aparecido en los medios, vuelvo a esa miniserie que comencé con el vídeo sobre espiritualidad. Una miniserie donde trato preguntas tan profundas como el tiempo, el espacio, la materia, la libre elección o la realidad. Y es que recientes estudios científicos muestran que la realidad podría ser completamente subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que no existe una realidad fuera de nosotros? Pues hoy pretendo responder precisamente a esta pregunta. ¿Qué es la realidad? Prepárate, porque se viene un vídeo movidito.
Cuando nacemos, exploramos el mundo con nuestras manos, con la vista, con los sentidos. Estamos explorando la realidad. Producto de este trabajo de varios años, nos hacemos una imagen del mundo que nos rodea y de nuestra existencia. Y nos parece indudable que hay algo ahí, que existe, que es real. La sentimos, la tocamos, la palpamos. Es una realidad tangible. Por eso poca gente duda del mundo y de la realidad. Nuestros sentidos no nos pueden engañar. Llevamos tanto tiempo experimentando esa realidad que parece absurdo preguntarse algo así. Vivimos en un mundo material, físico, tangible, y nos movemos por él. Esa es la realidad. Esto todo es real. ¿O no? ¿Qué dirá la física de todo esto? Y no es fácil. Súper. Solamente ahí con este video y nos vamos a ir con otra partecita del siguiente. Hola, hijo de ¿listo para estallar completamente el cerebro? ¡Ay, sí! Para estallar hasta el alma. Retomamos esas preguntas trascendentales, filosóficas, metafísicas y volvemos a una cuestión fundamental. ¿Qué es la realidad? Lo veremos desde la física, así que podemos transformar la pregunta, reformularla de otra manera. Cuando medimos el mundo, ¿qué estamos midiendo? Quédate aquí, a mi ladito, no tengas miedo, que papá Javier te lo cuenta. Comenzamos. Venimos a este mundo, lo exploramos, lo experimentamos, pasamos la infancia, la juventud para llegar a la edad adulta y preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Esto ha ocurrido durante miles de años y de esta pregunta han salido las más variopintas respuestas. Se ha recurrido a mitos de creación, respuestas alegóricas, espirituales, religiosas, todo para justificar nuestro paso por este mundo que podemos llamar cruel. Y en tiempos modernos, el abanico de posibles respuestas se ha abierto con la ciencia y la tecnología. Mundos simulados, realización de infinitos universos, burbujas cuánticas, pero hoy no vamos a explorar ninguna de estas vías, sino algo muchísimo más básico. Asumamos que estamos aquí, pero ¿qué es aquí? ¿Cómo es aquí? Veamos qué dice la ciencia. Nosotros y resto de seres vivos que poblamos este planeta exploramos el mundo a través de nuestros sentidos. Los sentidos son máquinas que transforman magnitudes físicas en impulsos eléctricos. Por ejemplo, el oído transforma vibración acústica en impulso eléctrico. El ojo transforma vibración electromagnética en impulso eléctrico. El tacto transforma presión mecánica en impulso eléctrico. Y así sucesivamente. Ya luego aquí en la cabeza, nuestro cerebro tiene una tabla que convierte impulsos eléctricos en sensaciones. A tal impulso eléctrico le corresponde esta sensación y así sucesivamente. De modo que una sensación sería producto de una conversión como esta. Veamos esto con un ejemplo concreto. Una camiseta emite radiación electromagnética que nuestro ojo recibe y transforma en un impulso eléctrico que nuestro cerebro analiza y convierte en una sensación. Es Súper, seguro que se han quedado así con ganas de ver el resto, porque justo les estoy cortando en una parte donde quisiéramos continuar, pero el último videíto que quiero que veamos, solamente para que nos quede claro por qué somos más vacío que materia y por qué el pensamiento importa tanto, es este. Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de portalcienciayficción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Si estás sentado ahora mismo, estás levitando. Así es, tu hermoso trasero está volando y en realidad tú también. Y esto es porque tú y la silla y todo en general está compuesto por átomos y un átomo está rodeado por electrones que lo orbitan. La explicación es sencilla. Los objetos están formados por átomos, con una nube de electrones rodeando el núcleo. Cuando un objeto se acerca suficientemente a otro, los electrones de los átomos de ambos objetos comienzan a repelerse, dado que tienen la misma carga electromagnética negativa. Por más fuerza que hagas, nunca lograrás que los átomos se junten. ¿Por qué sentimos que estamos tocando algo cuando en realidad no lo hacemos? Se trata de una reacción en cadena de energías. Las cargas electromagnéticas de los átomos de la silla empujan a los átomos de tus nalgas, generando una interacción hasta llegar a los nervios sensoriales que comunican al cerebro la falsa ilusión de contacto. Si vamos un poco más allá, ningún átomo de nuestro cuerpo está tampoco en verdadero contacto.
La materia en realidad apenas está llena de partículas. Los espacios entre núcleos atómicos son inmensos en comparación con su tamaño y están poblados por solo unos pocos electrones, que por lo que sabemos son partículas puntuales y sin dimensiones. Además, un átomo parece ser infinitamente divisible, y cómo algo infinitamente divisible y por tanto teórico puede manifestarse como algo finito. Veamos. Actualmente sabemos que todas las cosas del mundo contienen una cantidad determinada de información. Esto lo incluye todo, desde átomos o partículas elementales que registran pocos bytes hasta el propio universo, que registra cantidades ingentes de bytes. Toda la información, desde la que llevan las partículas hasta la que manejamos, comenzó a procesarse, a mutar y a multiplicarse a partir del Big Bang. En realidad, el universo no hace más que computar datos desde sus comienzos. Todo lo que oímos, vemos, pensamos, etc., es información. ¿Por qué estoy hablando de algo intangible como información y no en términos de materia sólida? Pues porque hoy las cosas ya se estudian a través del procesamiento de la información, la cantidad de datos que puede procesar una molécula, un cerebro, el universo. Todo registra información y podemos medir cuánta registra. Y es que una apariencia convincente de materialidad no significa que realmente ésta exista. El ser humano ha llegado al acuerdo de llamar materia a una determinada manifestación de lo que hay ahí fuera. Pero parece ser que todo lo que existe es energía en diferentes grados de vibración o en diferentes grados de condensación. Como vemos, nunca choca sólido contra sólido. En realidad, los átomos están condenadamente vacíos, y si no puedes atravesar una pared, no es porque el choque de materias sólidas lo impida, sino por la influencia de repulsión que ejercen los electrones. A medida que la ciencia ha ido avanzando, hemos pasado de la materia al átomo, a las partículas subatómicas, a los paquetes de ondas, a los cuantos y a la teoría de las supercuerdas vibratorias. Súper. Gracias, Gus. Entonces, bueno, se escucharon y se vieron los videos. Sé que esta parte ha podido ser tal vez un poco pesadita, pero es importante que siempre podamos ver qué hay detrás de aquellas cosas en las que creemos. Y creo que haber visto esto y saber que desde antigua filosofía y desde la física hay una teoría que respalda el que nosotros querramos trabajar en nuestra mente y querramos mejorar la calidad de nuestros pensamientos, es fundamental para que no creamos que simplemente estamos cayendo en palabrerías. Voy a preguntar ahora cómo están, chicas, cómo se sienten, si todavía están ahí con toda la energía. A ver. Erna, sí, todavía, bueno, la verdad es que me pareció muy interesante los videos que mostraste y también me parece muy interesante el hecho que mencionas de que esto de la mente viene desde la antigüedad, ¿no es cierto? Es algo que antiguamente ya se estaba estudiando, que se profundizó y ahí nos damos cuenta realmente la importancia del pensamiento, de la mente y todo eso, que yo en lo personal también quiero trabajarlo mucho, sé lo importante que es esto de poder en sí controlar tu pensamiento, ¿no? Y bueno, me parece también muy interesante esto que mencionaste ahora, que se va más que toda la filosofía, como dices. Más bien agradecería mucho si por favor me dijeras el nombre del libro que mencionaste hace un momento. No me acuerdo muy bien, pero me pareció muy interesante. Y todos estos videos que me acabas también, bueno, que nos acabas de mostrar, son muy, muy interesantes. Así que bueno, más bien me pareció muy interesante todo lo que nos mostraste. Muchas gracias, Yasmín. Qué bien. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Quería saber eso, ¿no? Cómo están las energías, que podamos charlar un ratito para continuar a la segunda parte de nuestra charla.
Entonces, si todas están bien, podemos regresar. Más adelante les voy a pasar los nombres de los libros y también les puedo pasar estos videos que siempre abren la mente y que no es lo que estamos tan acostumbrados a ver en una charla motivacional, ¿no? Así que ahora vamos a regresar a nuestra presentación. A ver qué hora estamos. Súper. Entonces, creo que con esto he podido dejar en claro mi punto de que somos más vacío que materia, somos más mente, espíritu que algo tangible. Y por eso es tan importante que trabajemos lo intangible, porque prácticamente vivimos en una ilusión del pensamiento. ¿Por qué en una ilusión? Porque si se ponen a pensar, todo lo que ha ocurrido en el pasado no existe ya más que en el recuerdo que tenemos de eso. Y todo lo que pensamos del futuro tampoco podemos tocarlo, simplemente existe en la imaginación o en la proyección. Y muchas veces el ahora, el presente, que es el único momento en el que podemos cambiar algo, queda atrapado entre este pasado y este futuro. Esto también está respaldado en lo que se conoce como la ley de los espejos, que nos dice que hay de cierta forma una linealidad entre el pasado y el futuro, que todo lo que ha sido antes es lo que va a ser después. Y esto es algo que puede ser positivo o nos puede asustar. Si queremos saber cómo va a ser nuestro futuro, podemos ver cómo ha sido nuestro pasado. ¿Cuántas personas no hemos aguantado una relación, un trabajo, siempre queriendo cambiarlo y al final resulta que el tiempo pasa y ese futuro simplemente va replicando el pasado? Entonces, lo que ahora queremos justamente es lograr darnos cuenta cómo podríamos afectar a este ahora, que es el único momento en el que podemos romper esta ley de espejos para que creemos un nuevo hoy, que sea un nuevo pasado, que nos permita un nuevo futuro, que sea el que nosotras queremos en el mundo ideal. Además, un respaldo de esto, de por qué viendo nuestro pasado podemos más o menos darnos cuenta cómo va a ser nuestro futuro, es también un principio que se denomina el de la correspondencia, que nos dice que todo se corresponde de acuerdo a los niveles vibratorios que están ocurriendo. O sea, los diferentes planos en que nosotros manifestamos, las diferentes cosas que ocurren en nuestra vida, tienen que ver con ese nivel que estemos manifestando en nuestro pensamiento o en nuestra mente. Es imposible que nosotros obtengamos un resultado que sea diferente a cómo nosotros nos vemos y nos sentimos internamente. Por eso muchas veces decimos, no sé, quiero obtener una beca, por ejemplo. Lo decimos de palabra, de boca para afuera, pero muy adentro tal vez sentimos que no somos capaces, que no lo merecemos, que obtener una beca es muy difícil. Entonces, todas esas creencias, todas esas vibraciones que están muy adentro, no van a poder darnos un resultado diferente. Siempre ese resultado que estamos obteniendo afuera va a ser un resultado de esto que tenemos adentro, porque de alguna manera el plano físico, cómo nos vemos físicamente, las enfermedades o la salud que podamos tener, el trabajo, el nivel de dinero, todas las cosas de la materia, están supeditadas a un plano superior que es el mental y uno más superior aún que es el plano espiritual. ¿Por qué este orden de los planos? Supuestamente porque los niveles de vibración son más altos. Y esto es interesante porque hemos debido escuchar la frase de hay que vibrar alto, ¿no? Tienes que buenas vibras. ¿Por qué decimos esto? Justamente porque estaríamos hablando de niveles de vibración donde
donde menos rápido sea tu vibración o más lento estés vibrando, estarías más abajo, más cerca del plano físico. Y mientras más alto estés vibrando, estarías más cerca del plano espiritual. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia y la verdadera transformación. Voy a prender mi luz un segundito. Ahora sí, porque se oscureció antes de que lo piense. ¿Por qué es esto interesante? Entonces, bueno, estábamos diciendo que como nos sentimos adentro es como vamos a obtener un resultado. Aquí vamos a hablar entonces de algo que se conoce como la paradoja divina, que viene a decirnos muchas cosas, pero una de las cosas que nos dice es que justamente todo aquello que nosotros estamos negando es aquello que estamos manifestando. Por eso es paradójico, porque uno quiere negarlo u ocultarlo, pero en realidad en los resultados lo llegamos a ver. Hay dos niveles en los que nosotros existimos. Un nivel es el consciente y el otro es el inconsciente. Este consciente es más o menos lo mismo que habíamos dicho de que el 1% es la materia y el 99% es el pensamiento o lo espiritual. Sucede lo mismo con el consciente y el inconsciente. Y aquí podríamos entrar en otras ramas de la psicología o del psicoanálisis, pero lo que queremos que quede de aquí es que todo lo que nosotros decimos que queremos o todo lo que creemos que queremos viene a estar en un plano consciente y aquí obtenemos unos resultados, es algo que es visible, es donde manifestamos nuestras acciones, pero detrás de esto hay un mundo inconsciente que está determinando esos resultados. El ejemplo que les decía de que yo quiero obtener una beca, entonces esto está en el plano consciente, yo lo voy a decir, voy a aplicar a la beca y la beca no me va a salir y voy a tener ese resultado aquí en el nivel consciente, pero ¿qué va a haber aquí en el inconsciente que yo estoy no de manera voluntaria negando y que me está produciendo ese resultado? Probablemente van a haber creencias sobre lo que yo merezco o no merezco, probablemente van a haber todas esas cosas que los papás nos han dicho, ¿no? Que no, que estudiar en el extranjero es muy difícil, que eso le ocurre a otras personas, pero no a nosotros. Aquí adentro va a estar también la intención, con qué intención tú realmente has aplicado a esa beca. ¿Has aplicado porque quieres estudiar o has aplicado porque quieres que la gente mire y que la gente crea que, wow, qué capísimo eres, ¿no? Aquí está la intención que nadie ve, pero tú sí ves. También aquí están recuerdos, cosas que tal vez hemos buscado olvidar, vivencias dolorosas y traumáticas de nuestra infancia. Aquí están patrones mentales que de alguna manera los podemos encontrar en lo que son nuestras creencias y nuestro lenguaje, nuestro discurso interno, qué nos decimos acerca de la vida, qué nos decimos acerca de nosotros mismos. Todo esto es lo invisible, pero lo que ocupa el 90% de nuestro ser, y por eso es tan importante que trabajemos justamente acá cuando hablamos de poder elegir lo que queremos pensar. Hay un psicólogo que a mí me gusta mucho, que es Yang, lo han debido escuchar, y él nos dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente va a seguir dirigiendo nuestra vida y le vamos a llamar destino. Entonces nos van a seguir ocurriendo cosas. Ay, es el destino que me encuentre con una pareja que me golpea. Pucha, no es el destino, ¿no? Probablemente es todo eso que está en la parte inconsciente y que tú de alguna manera has buscado tapar o has buscado escapar, pero no hay nada de lo que uno pueda escapar en esta vida, porque las cosas se te van a repetir hasta que tú no las superes. Así que si algo que no nos gusta se nos está repitiendo, pues nos está avisando alguna parte de nuestro pensamiento, de nuestras creencias que no hemos logrado trabajar.
Lo que nos dice el hermetismo es que la transmutación y no la negación es el arma del maestro, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de negar cosas y más bien aceptar esas partes de sentimiento negativo, esos dolores, esas cosas que no nos gustan. Todo lo contrario tal vez a lo que nos dice el pensamiento positivo, que sería solamente pensar en positivo y tal vez olvidarnos de lo negativo. En realidad no hay tal. La verdadera libertad va a estar en sentir eso que es doloroso, que no nos gusta y trabajarlo para poder transmutarlo, ¿no? Nos dice esta alquimia mental que la mente, así como los metales, puede ir cambiando de condición en condición, de grado en grado. En realidad este trabajo de la mente es una práctica que tenemos que hacerla a diario y donde a veces vamos a poder hacerlo y luego vamos a caer y la idea es que volvamos a pensar sabiendo que hay fundamentos para querer ser maestros de nuestra propia mente. Dos cosas que son importantes. Acá en esta pirámide que hemos visto, el inconsciente está lleno de patrones mentales y los patrones mentales son los que generan esta linealidad entre el pasado y el futuro. Y estos patrones mentales podemos verlos en dos grandes categorías, que son las creencias y el lenguaje. Entonces, el primer paso para nuestra libertad de elegir lo que querramos es darnos cuenta qué cosa está limitando esa libertad. Los patrones mentales son justamente condicionamientos que nos hacen vivir en el automático. Son niveles vibratorios similares que crean planos, imágenes y realidad. Por eso, si estábamos vibrando bajo, es probable que nos choquemos en el auto, es probable que nos asalten, porque no puede haber una incoherencia en eso. Como tú vibras, también atraes. Entonces, hablamos de que los patrones mentales vienen a ser creencias profundas. Ojo que aquí la mayoría de las veces no sabemos cuáles son nuestras creencias, porque pocas veces nos decimos, ¿no? Ay, no, es que no creo que sea lo suficientemente capaz. Más bien nos decimos, no, quiero una beca y voy a aplicar. Pero muy en el fondo hay un pasado familiar, hay una creencia más arraigada que no nos está permitiendo lograr eso que conscientemente decimos. Ahora, para pensar sobre nuestras creencias, podemos hacernos preguntas, ¿no? Como, ¿qué realmente creemos en el fondo? ¿Creemos que podemos? ¿Creemos que merecemos? ¿Sentimos que merecemos? ¿Creemos que es posible? ¿O bien en el fondo creemos que nica eso nos va a suceder a nosotros y que esa cosa maravillosa solamente es para los demás? Luego tenemos el lenguaje. Y acá igual hay un libro que más adelante les voy a recomendar, pero somos bien inconscientes como sociedad en cómo hablamos, porque no nos damos cuenta el nivel de poder que tienen las palabras para crear nuestra realidad. Al final, los humanos no somos más que una interpretación, o sea, todo lo que nos sucede se interpreta para nosotros, como hemos visto biológicamente a través del sistema nervioso, pero también en la psique a través del lenguaje. Entonces, lo que uno nombra se convierte en realidad. Cuando uno nace y es bebé y no puede nombrar las cosas se nombran en nuestro interior a través de lo que alguien más ha dicho. Y lo que alguien más ha dicho se convierte en una realidad. Imagínense el poder que tiene la palabra de las madres. Lo que las madres dicen a un niño que no puede nombrar porque todavía no sabe hablar, porque todavía no sabe los nombres, esas palabras de la madre se convierten en la realidad. Y luego esa realidad puede estar plagada de creencias negativas, porque la mamá nos puede haber dicho que la gente es mala, que no hay que confiar, que la vida es muy dura, que la vida es muy difícil. Y eso era verdad para la mamá en su contexto, pero no tiene que ser verdad necesariamente para nosotros hoy día. Y luego cuando ya somos adultos, nuestra psique se ordena
a partir del lenguaje. Y todo lo que nosotros nos decimos que es, de pronto lo vamos construyendo hacia adentro y eso se convierten en las verdades. Y esas verdades son las acciones que luego nosotros realizamos o los hábitos que desplegamos. Entonces pensemos en cuál es el lenguaje que utilizamos, cuál es el discurso que nosotros tenemos sobre nosotras mismas y sobre la vida, cuál es ese diálogo interno. Nos decimos cosas buenas, nos decimos cosas malas. ¿Qué decimos sobre la vida, sobre el amor, sobre la salud, sobre el dinero? Hay muchas personas, se van a dar cuenta, y esto es medio que una enfermedad colectiva, que nos gusta hablar de lo malo. Es como que es fácil hablar de lo malo, ¿no? Sí, el gobierno es una huevada y la economía y no hay trabajo y qué caos. Y es como que diciendo lo mal que estoy y viendo que el otro también está mal, me siento menos mal y así entramos como en una especie de virus del lenguaje. Se van a dar cuenta a partir de esta charla, presten atención a cómo habla la gente, con mucha inconsciencia acerca de ese poder creador de la palabra, ¿no? Porque si, digamos, nosotros decimos que las cosas son difíciles, acuérdense siempre del principio de concordancia. Si dices que es difícil, la vida te tiene que dar eso que tú estás manifestando para que no haya una incongruencia. Entonces, si tú dices que es muy difícil obtener dinero, la vida te va a reforzar esa creencia y te va a decir, sí, es difícil, entonces no lo vas a obtener. Entonces, seamos conscientes de qué tipo de lenguaje estamos utilizando. En esto hay algo interesante también, que es una diferencia entre lenguaje proactivo y lenguaje reactivo. Y el lenguaje reactivo es el que la mayoría de la gente utiliza y que nos debilita por completo, porque es el me ha hecho, me ha dicho, es que no se puede porque nadie puede, entonces yo tampoco puedo, es que la economía está mal, entonces no hay trabajo. Es un lenguaje que simplemente reacciona a lo que nos está ocurriendo. Me ha hecho, ¿no? Me ha dicho. En cambio, el lenguaje proactivo es, bueno, esa persona ha hecho tal cosa, esa persona ha dicho tal cosa, por lo que él o ella son, no por lo que yo soy. Y bueno, sí, efectivamente, la situación que estamos atravesando tal vez no es la ideal, pero estoy convencida de que voy a hacer lo que yo pueda. En realidad, la proactividad es esa responsabilidad de hacer lo mejor que podamos con cualquier circunstancia que nos den. Y esta proactividad también se encuentra en primera instancia en el lenguaje que nosotros utilizamos. Es difícil, pero voy a ver qué puedo hacer al respecto, en vez de es difícil y por tanto no puedo hacer nada. Estos patrones mentales que vienen a ser nuestras creencias y el discurso que tenemos, luego van a crear lo que son imágenes mentales. Y estas imágenes mentales se van a plasmar en nuestra realidad. Ahora, cuando nosotros no podemos darnos cuenta de qué imágenes o qué creencias tenemos, porque como les digo, las creencias no son algo consciente, sino que son algo que la madre puede haber nombrado en nuestra infancia y que lo hemos asumido como verdad y que ya no sabemos que pueda existir otra posibilidad. Entonces, si no logramos darnos cuenta de cuáles son esas creencias que tenemos, podemos empezar por el final. Eso quiere decir ver dónde estamos ahorita, con total honestidad y sinceridad. Y decir, bueno, tal vez no estoy con la pareja con la que quisiera estar. Tal vez no estoy en el trabajo en el que de verdad valoran mis habilidades. Tal vez todavía no tengo la situación económica que quisiera. Tal vez todavía no he realizado los logros que quisiera. Y a partir de esa honestidad de aceptar lo que hay ahora, puedo empezar a decir, a ver, si no tengo esa pareja que realmente me haga feliz, si tengo esta pareja que es violenta, ¿qué está diciendo eso de mí? Porque vivimos mucho en una realidad donde hay muchas víctimas. Siempre nos gusta estar en el plano de víctimas, ¿no? De que las cosas nos suceden por algún motivo y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad al respecto. Cuando toda esta filosofía de la que hablamos en esta charla justamente nos muestra que sí hay una responsabilidad. Si bien puede ser no consciente, en nivel vibratorio sí,
tú estás atrayendo, lo que tú estás vibrando, lo que tú profundamente estás creyendo y sintiendo, aunque sean cosas que no te gusten. Esa es la parte más difícil de escuchar. Así que podemos empezar analizando dónde estamos hoy, qué cosas no nos gustan y qué de nosotros nos puede haber llevado a esa posición, porque nadie nos obliga a nada. La única receta es realmente observarnos, porque todo lo que somos, lo que nos rodea, las personas que están a nuestro lado y las circunstancias son una muestra de qué estamos vibrando y qué estamos en el fondo creyendo y pensando. Esto de nuevo nos retorna al principio de la concordancia, de que el mundo llega a ti como tú lo interpretas a través del lenguaje y de los sentidos, de que tus creencias y tu discurso hacen que haya equivalencia justamente entre lo que obtienes. Ahora, si no crees en algo, es difícil que puedas experimentarlo, ¿no? Si crees que el dinero es difícil de obtener, la vida te lo va a dar, ¿no? Te va a dar esa dificultad. Si crees que no existe el amor, la vida te va a dar esa experiencia hasta que tú empieces a primero creer para luego ver. Algunas sugerencias para poder iniciar en este camino de la transmutación mental, que las he obtenido de diferentes libros y que son repetidas, en todas partes lo dicen y por algo lo dicen, porque bueno, yo en lo personal he comprobado que es muy efectivo, son las siguientes. Lo primero, observar. No hay otro camino que observarnos. Observar dónde estamos, no ya desde la idealización, porque muchas veces nos cegamos, ¿no? Creemos que algo va a cambiar. Cuando crean que una persona va a cambiar, acuérdense de la ley de los espejos, que dice, como es en el pasado, va a ser en el futuro. Y vuelvo al ejemplo que a todos nos toca, ¿no? Que es el de la pareja. Bueno, lo más probable es que tu pareja sea después como es ahorita y como ha sido antes. A menos que esa persona quiera cambiar, a menos que ella y no tú desde tu mente quieras que algo cambie, entonces las cosas se van a mantener porque ese es el principio de correspondencia y de concordancia. Entonces, hoy lo ideal es que tú evalúes dónde estás y que digas, si no hago algo yo, nada va a cambiar. Observemos entonces a nuestra familia, qué creencias tiene la familia, cómo les va a los demás en tema económico, en tema de salud, son felices, son infelices, son renegones, no son renegones, qué enfermedades hay en la familia. Eso nos está dando un montón de información sobre los patrones mentales que nosotras mismas podemos llevar. ¿Cuántas personas no hemos visto que en la familia ha habido cáncer y ese cáncer se repite generación tras generación? Puede ser porque haya una creencia ahí muy adentro que está ocasionando este resultado. Luego observemos cómo estamos en el trabajo, cómo nos sentimos, cómo reaccionamos. Luego lo clave, hagamos preguntas al respecto. ¿Por qué esta persona de mi familia hace eso? ¿Y por qué yo hago eso? ¿Qué siento al respecto? ¿Qué sentía de niña? Tratémonos de acordar cosas de nuestra infancia, aunque se van a dar cuenta que el olvido es un mecanismo de salvación de la psique. O sea, olvidamos a propósito situaciones que han sido dolorosas. Y por eso la mayoría no nos acordamos muchas cosas de nuestra infancia, porque han sido dolorosas y para salvarnos la mente lo que ha hecho es olvidarlas. Pero tratemos conscientemente de recordar. Tratemos de ver si estamos repitiendo algunos comportamientos de los papás, de los abuelos, algunos comportamientos de los hermanos. Somos víctimas, estamos siendo reactivos, creemos que no tenemos responsabilidad y que los demás nos hacen, nos dicen y a nosotras pobrecitas nos ocurre. ¿Por qué nos ocurre? ¿Por qué nos metemos con alguien que nos maltrate? ¿Por qué estamos en un trabajo que no nos valoren? ¿Qué estoy provocando yo sutilmente y desde dónde? Otro de los consejos clave que te dan en los diferentes libros es escribir. Escribir para desenmarañar, para contarte a ti misma tu propia historia, que puede ser que hasta hoy con 30, 40, 50 años no hayas tenido el valor de contártela, probablemente porque haya podido ser dolorosa. Otros consejos dentro de lo que se conoce como programación mental
son, y también yo les cuento desde mi experiencia que han sido muy útiles, la meditación, pero no una meditación donde busquemos perfección o, no sé, querer sentir algo demasiado diferente, sino simplemente sentarnos, cerrar los ojos en silencio y observar cómo la mente está como loquita, saltando de un lado al otro, de un pensamiento al otro, y de pronto, ay, no, ya no puedo estar aquí porque tengo que responder al celular o porque tengo que ir al banco o me he olvidado pagar. Van a ver cómo muchas veces no podemos estar ni 5 minutos sentados y callados, ¿no? Y algunos filósofos también muy interesantes decían, todo el problema del mundo es que las personas no pueden sentarse solas en silencio ni por 5 minutos. Entonces tratemos de empezar esta práctica porque ahí nos vamos a dar cuenta si nuestra mente es nuestra aliada o si más bien nos está perjudicando. Cuando estemos sentados y callados, ¿qué nos dice la mente? ¿Nos está volviendo locas o nos está ayudando? Y nos dice, sí, quédate tranquila. Ahí van a poder ustedes ver cuál es esa relación que tienen con su mente y cuál es el nivel de locura que pueda tener esta nuestra mente. El otro concepto clave que también lo practico y les digo me ayuda muchísimo es la visualización. En esta visualización no hay límites de racionalidad. Imagínense nomás lo que les decía, que casi que vivimos en una ilusión del pensamiento, porque lo único que tenemos es el ahora, que mientras ocurre deja de existir. O sea, este mismo momento, ahorita ya vamos a estar a punto de terminar la charla y la charla no existe más y se queda en el pasado como el recuerdo y el pensamiento de lo que fue. Entonces, casi que vivimos en una ilusión, porque ¿cuál es la diferencia entre el pasado, que no lo puedes ya tocar, esas personas que estaban en el pasado y ya no están más en tu vida, ya no las puedes abrazar? ¿Cuál es la diferencia con eso y con un sueño? Que por decirte en la noche te sueñas que estás comiendo una hamburguesa y de pronto te levantas y no hay la hamburguesa, no puedes tocarla, ¿no? Entonces, yo en lo personal no llego a encontrar ya mucha diferencia entre lo que es un sueño y lo que es la realidad. Y si se dan cuenta, son pocas las personas que puedan dominar sus sueños. Casi todos nos soñamos lo que sea, lo que toque. Nos dormimos y nos soñamos lo que toque. Hay personas que tratan de trabajar su mente para soñarse lo que ellos quieren, ¿no? Yo digo, es lo mismo en la vida. La mayoría de la gente vive lo que le toca, lo que puede, y son unos pocos los que logran dominar su mente para vivir la realidad que realmente quieren vivir. Entonces, la visualización sirve mucho en esto porque es una proyección de alguna manera positiva de lo que pueda ocurrir adelante. También podemos visualizar el pasado. Por ejemplo, podemos visualizar abuenándonos con una madre con la que no hablemos hace años, o pidiendo perdón a una hermana con la que nos hayamos peleado, o N posibilidades. Puede ser que ya haya fallecido nuestro padre y todavía no hayamos resuelto situaciones con él. Podemos visualizar teniendo esa charla, porque no hay límites. Al final estamos en este plano de lo intangible. Así que utilicemos la visualización tanto para esto que es como más abstracto, como para cosas simples. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo un día muy ocupado, la noche anterior lo visualizo y digo, bueno, me tengo que despertar cuando en el reloj diga que son las 6:30, tengo que desayunar, ducharme, volando, ir al banco y voy a llegar cuando no haya fila, voy a salir, ahí voy a ser la primera en ser atendida, voy a salir a las 9, voy a llegar a tal lugar. Es decir, visualizo mi día y eso me ayuda a no estar en una improvisación al día siguiente. Así que prueben a ver si a ustedes también les funciona. Otra cosa que es fundamental son las afirmaciones, que viene a ser jugar justamente con el patrón mental del discurso y del lenguaje. Podemos afirmar repitiéndonos, ya sea en voz alta o en voz baja, todo aquello que tal vez todavía no creemos, pero queremos que sea verdad. Decirnos, estoy completamente sana, abundante, agradezco por esta nueva posición que he obtenido, agradezco por esta nueva salud que he obtenido, todo como que ya lo hemos recibido, porque realmente el agradecimiento tiene un nivel de vibración muy alto y el afirmar es de alguna manera reprogramar esas creencias y ese lenguaje
que nos han metido desde niños. Así que pueden afirmar o decretar, pueden escribir sus afirmaciones en un papel para luego directamente leerlas y pueden repetirlas en su mente cuando están en el auto, cuando están esperando en el banco. Traten de que sea una parte de sus hábitos. Y retornando una cosita más a lo de la visualización, nuevamente no tiene que ser algo realista, más bien pueden imaginarse lo que quieran. Acá no se dejen limitar por la racionalidad. Así que conclusiones, elegir lo que piensas es hacer consciente lo inconsciente, ver justamente donde no querías ver. Como eres adentro, vas a mostrar el resultado afuera. No hay otro camino que la observación continua de lo que somos y solo tú tienes la llave para cambiar ese ahora, ¿no? No tenemos la llave para nadie más, pero seguramente cuando nosotros cambiemos, también influiremos a quienes estén a nuestro alrededor, aunque ese no va a ser nuestro objetivo, porque no tenemos por qué querer cambiar a nadie. Cuando nosotros cambiemos, nos vamos a ir alejando de personas que ya no vibren igual y de trabajos que ya no vibren igual, que ya no respeten lo que nosotras creemos de nosotros mismos, ¿no? Pero si nosotras no nos queremos, ¿cómo nos van a querer en otro lugar? ¿O cómo nos van a mostrar respeto en el trabajo? O etcétera, etcétera. Ahora sí, lecturas sugeridas. Todos estos libros, en el orden que aquí se los muestro, le pueden sacar una fotito a la pantalla si es que gustan. En este orden yo los recomendaría. Van a ver que son libros que realmente a uno le vuelan la cabeza, muy útiles en este proyecto de convertirnos en mejores versiones de nosotras mismas. Finalmente, pues llegamos ya al final. Gracias, chicas, por su atención. Gracias por todo este tiempo que me han dado, más de una hora. Y yo soy Erna Hunstein. Me pueden encontrar en redes sociales. Tengo un canal de YouTube donde hago videitos hablando de este tema que realmente me apasiona. Y una cosa más, les dejo acá. Pueden escanear este QR con su celular, o sea, sacan su celular y abren la cámara y simplemente ponen encima de este QR y luego van a poder abrir a un pequeño formulario donde me interesa saber su opinión, me ha gustado, no me ha gustado, aburrido, no aburrido, con toda la honestidad que me lo puedan decir. Y además, si quieren de forma voluntaria, pueden dejar su correo para que les pase. La mayoría de estos libros los tengo en digital, entonces se les puedo pasar. Muchas gracias, chicas, chicos, que se hayan podido conectar. Querido Gus, terminamos. Ajá. Muchas gracias, Erna. Has sido bastante iluminativo, se puede decir. Y quisiera abrir el micrófono aquí a las que están participando para que hagan algunas preguntas, algo que se les haya quedado, alguna lección en especial o quieran comentar si se han relacionado con algo de lo que estaba hablando Erna. Por favor, gracias, Gus. Chicas, por favor, si pueden activar sus micrófonos, dudas, preguntas, comentarios, con toda la confianza. Sé que ha sido un poquito largo y la verdad es que me he arriesgado al hacer esta presentación porque había mucha parte teórica, pero yo decía, bueno, son mujeres todas muy inteligentes, así que nos vamos a lanzar al éxito y a ver qué tal. Así que si tienen alguna duda o comentario, ahí están. Gracias por lo que han escrito. Algunas dicen, muchas gracias, gracias, muy interesante. Gracias a ustedes, Yasmín, Ingrid y Ayerin. Yo tengo una consulta. Cuando por la mente se te está pasando uno de esos pensamientos negativos, ¿cómo haces para sustituirlo y definitivamente sacarlo y sustituirlo por algo que sí quieres pensar? Súper, gracias. Jenny es tu nombre, ¿no? Ahí he visto ahí abajito. Sí, sí. Gracias Jenny por tu pregunta. ¿Sabes? Hay un libro que me gusta muchísimo que se llama El poder de la hora, que es de Eckhart Tolle. Y él habla mucho justo de este tema que tú acabas de mencionar, de qué hacemos con la mente en ese ahora,
que nos están ocurriendo los pensamientos. Lo que me gusta mucho de ese libro es que te dice que nos convirtamos en un observador. Entonces, y creo que tú ya estarías en esa parte, Jenny, porque mira, lo más grave es cuando tú te identificas con tu mente. Entonces tienes un pensamiento negativo y crees que es verdad. Y ahí te llega la paranoia o, por ejemplo, la presión alta. La presión alta, como la alergia, por ejemplo, son enfermedades que no tienen un fundamento físico biológico. No hay un motivo donde tú digas por qué esta persona tiene presión alta, por qué esta persona tiene alergias, ¿no? Entonces, puede ocurrir que estas personas estén identificadas con su mente. Llega el pensamiento negativo, se lo creen, les da la paranoia y les sube la presión. El paso que recomienda este autor, que es un maestro, es convertirnos en observadores. No es necesario tener esa presión de querer cambiar el pensamiento. Basta con darnos cuenta que no somos ese pensamiento, que nosotros somos el observador de nuestra mente, porque nosotros somos más que la mente, somos el alma, somos el espíritu. Así que simplemente observamos esos pensamientos que ocurren en nuestra mente y los dejamos irse, no los invitamos a quedarse. Y luego podemos ir reflexionando sobre por qué nos estamos imaginando eso, por qué nos estamos boicoteando. Pero creo que más que nada, no es necesario irnos a esa parte racional, a esa parte de control, ¿no ve? Que el ego también quiere tener, queremos controlar, cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo. Creo que basta con saber que está ahí y dejar que se vaya. Y saber que no todo lo que pensamos es verdad. No sé si te he respondido de alguna manera. Sí, gracias. Gracias a ti, Jenny. Estefanía Alejandra dice, gran tema desde el Facebook, y Joana también, muchas gracias. Ahora entiende muchos aspectos más de su vida y de lo que le está sucediendo. Gracias, Joana. Y Stephanie me decías, ¿no? Muchas gracias, chicas. Gracias por su tiempo. Ese libro es muy bueno, nos dice Ayerim, el del poder de la hora, ¿no? Realmente ese libro yo digo que me ha cambiado, es un antes y un después en mi vida, definitivamente. Ajá. Bueno, a mí algo que me ha interesado bastante, y bueno, entrando al tema del emprendimiento, lo que estamos haciendo aquí con las socias, es que muchas veces este tema de lo intangible y lo tangible, muchas veces vemos nosotros a gente con el emprendimiento hecho y decimos, vemos lo tangible, vemos, sí, lo ha logrado, pero no vemos atrás todo el esfuerzo de aprendizaje, noches de desvelo, tal vez tiempo con su familia, qué sé yo, que ha logrado piedra a piedra construir eso. Entonces, esa es una parte muy importante, creo, de esta lección, para que nosotros podamos ver que son todos esos escalones intangibles que debemos subir para llegar al último, que es el tangible, que ya está, lo logramos, ¿no? Eso me ha encantado esa parte. Y sabes qué, Gus, gracias por el comentario. Bueno, me pongo a pensar, si no, estando dentro del IME, que es Instituto de la Mujer y Empresa, tal vez podríamos haber indagado también en esa parte más gerencial, porque mira, justo hablamos del liderazgo. Hay un libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde el autor recupera este concepto de la doble creación y lo lleva justamente a la práctica. Y ahí entra un poco lo que tú mencionas también, Gus, y tal vez les va a interesar a las chicas, que tenemos entonces la primera creación mental, que es el de las batallas privadas o las victorias privadas, es el autoliderazgo, el autoconocimiento, como les decía, ¿no? Las victorias privadas, levantarme en hora, pucha, ir a hacer ejercicio, no dejar de aprender, ¿no? No sé, un montón de cosas que nadie las ve, que están ahí, el esfuerzo del madrugue, de a veces no poder asistir a una reunión familiar y un montón de cosas. Y luego esto nos permite obtener las victorias públicas, que como dices es la apertura del local, ¿no? Digamos, el conseguir
qué sé yo, que abramos una nueva sucursal. Y además tiene que ver la parte de la creación física, tiene que ver con el liderazgo ya del grupo, con el manejo ya de un equipo, con toda la parte administrativa de tener los deadlines, de seguir un calendario, mientras que lo otro es más el por qué. Dentro de la creación mental está tu filosofía de vida, tu propósito, tu por qué estás haciendo algo. Y al otro lado está, ya resolví quién soy y por qué quiero algo, y al otro lado ya tengo, bueno, pues tengo que hacerlo hasta antes de este mes, tengo que hacerlo en 2 semanas, tengo que tener tal presupuesto, tengo que tener estas personas. Así que hay mucho trabajo también en esa parte física, pero no se puede sin esa parte mental primero. Claro, ajá. Y bueno, y por último también, el camino de los emprendedores está lleno de personas que te dan ese reflejo, que es muy difícil, que la situación, que el país, son esas palabras, ¿no? Que a veces tal vez truncan y es el reflejo tal vez de lo que tú hablabas, de lo que la gente no puede hacer, cuando en realidad tú eres el que está trazando tu camino. Eso puede ser una lección o algo más, pero tú eres la que traza tu camino, la que dice hasta dónde vas a poder y cómo vas a llegar ahí, ¿verdad? Totalmente, totalmente, Gus. Creo que cuesta harto llegar a darnos cuenta de que los límites que los demás exponen son sus propios límites y no los tuyos, ¿no? Y todas las cosas han sido imposibles hasta que alguien las ha hecho. Y aquí yo siempre menciono, sobre todo ejemplos en el área de los deportes, por ejemplo, porque las marcas sobresalientes del deporte, todas eran imposibles hasta que alguien las ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en el atletismo, se creía que era imposible, digamos, correr 1 milla en menos de 4 segundos. Y luego llega, no sé, Usain Bolt y la corre en 3 minutos punto 8. ¿Se imaginan lo que es eso? Es romper hasta un paradigma científico. O sea, no era tu tía diciéndote no puedes correr tan rápido, sino que era la ciencia con todo su aparato, con la medicina, con no sé, los estudios sobre el corazón, diciéndote que no es posible correr 1 milla en menos de 4 segundos. Y luego llega una persona que la corre en 3, ¿no? Y solamente así es como que va avanzando la civilización, justamente porque han habido personas que se han atrevido a romper todas esas barreras que la ciencia, la gente, la familia les han dicho que existían. Y bueno, yo creo que no sé si alguien más tiene algo que decir. No hay nada por Facebook, por aquí tampoco. ¿Alguien se anima? Bueno, sí, bueno, para finalizar de mi parte, Erna, me pareció muy interesante la charla y es como tú dijiste al principio, ¿no es cierto? Yo la verdad pensé que iba a ser una charla obviamente más enfocado a esto del liderazgo, el pensamiento, pero desde el lado de la motivación, pero la manera en la que tú lo expresaste de esta manera, tal vez con la historia, la antigüedad, la filosofía, la física, realmente nos da a entender que esto del pensamiento va más allá de una motivación, ¿no? Es algo mucho más profundo y algo que vale la pena estudiarlo. Me parece muy interesante y algo que a mí la verdad me causa curiosidad, aparte del pensamiento, es lo que dijiste sobre el poder de las palabras. ¿Qué tanto influye las palabras y la manera, me imagino, en la que decimos estas palabras, ¿no? Entonces, no sé si tú podrías recomendarnos algún libro en el que, bueno, se nos enseñe esto de cómo uno puede influenciar tal vez de manera positiva en las personas o darse a entender mediante las palabras, porque realmente es muy importante. No sé si tuvieras algunos libros para recomendarnos. Qué lindo, muchas gracias, Yasmín. Sí, bueno, nuevamente les agradezco, chicas, porque sí ha sido una charla diferente, pero no quería que se quede en una motivación así un poco superficial. Y entrando a esto que preguntas, Yasmín, sobre las palabras, hay un libro muy bueno, yo siempre lo recomiendo, que se llama Los 4 Acuerdos, que es de Miguel Ruiz. También lo puse ahí en la listita de libros.
Es un libro sobre sabiduría maya y tolteca. Y en este libro se nos habla, por ejemplo, del mitote, que el mitote viene a ser como un virus colectivo en el que todos somos parte. ¿Y qué sucede? Que, mira, en este libro también dicen que lo más importante que te puede dar una persona es su atención, porque cuando yo te atiendo y nos escuchamos, tú me dices algo y si te estoy prestando atención y si acepto esas palabras que tú me dices, se convierten en un acuerdo y luego ese acuerdo se convierte en una realidad. Por eso es tan peligroso cuando un padre le ha dicho a un hijo, eres un inútil. Qué doloroso eso. No sabes si el niño de verdad le estaba prestando atención, ha hecho el acuerdo inconsciente con esa palabra y se ha quedado con la etiqueta de inútil. Y lo mismo sucede todo el tiempo. Todo está queriendo robar nuestra atención y a partir de esa atención que nosotros damos podemos ir creando acuerdos. Por eso es importante también ver a qué le prestamos atención. Y muchas veces, aunque le estemos prestando atención a algo, tenemos que tener la fuerza para no hacer ese acuerdo, para no aceptar ese límite. Tú estás escuchando a una pareja que quieres muchísimo, a tu mentor, a tu jefe, ¿no? Y te dicen, no es posible eso. Ese momento estás a punto de hacer el acuerdo con esa su palabra y creerle que es imposible, pero puedes ser consciente y decir no, no voy a creer en esta palabra que tú me estás diciendo. Otra cosa que es clave es que en nuestro entorno, en Latinoamérica, en Bolivia, de verdad usamos mal el lenguaje, tenemos una comunicación poco asertiva. En vez de decirte no, no quiero, te aviso más rato, ¿no? O más ratito voy a volver en una tienda, ¿no ve? En vez de decir, pucha, no, no me interesa su producto. Ah, ¿hasta qué hora abre? ¿No? O sea, no somos asertivos con nuestras palabras, no estamos diciendo lo que realmente queremos o no queremos ir a algún lugar y nos tenemos que inventar una excusa y una mentira en vez de decir, no quiero porque no me interesa o estoy cansada o lo que sea. Y eso nos afecta en niveles importantes, el que no haya claridad en esta comunicación. Uno de los acuerdos de este libro de los 4 acuerdos es ser impecables con nuestras palabras. Y vamos a ver cómo el momento que tratemos de realmente decir lo que queremos decir, ¿no? Decir lo que es nuestro verdadero sentimiento, el mundo pierde un poco de su drama porque dejas de mentir y la verdad te conlleva a una vida menos dramática. Entonces aquí te dicen, sé impecable con tus palabras, no digas algo que no vas a hacer, ¿no? Recomendaría ese libro de los 4 acuerdos y tal vez también recomendaría un libro que es interesante en el arte de la comunicación, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas, que es de Dale Carnegie. Dale Carnegie se escribe. Y otro libro fundamental para entender la importancia del pensamiento es un libro que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Es un libro que tiene años, ha tardado como 10 años en ser escrito y trata sobre el pensamiento a lo largo de la historia y cómo los autores han ido proponiendo cosas para que pensemos mejor y nos dejemos de preocupar, porque la preocupación es lo más común del adulto. Todos los adultos nos preocupamos y muy poco se estudia al respecto. Entonces, este libro, Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie, igual se lo recomiendo muchísimo. Bueno, muchas gracias, Edna. Creo que hemos batido todos los récords de atención y de tiempos. Ha sido una charla realmente muy interesante y yo creo que nos hemos llevado todos y todas muchas lecciones. Y nada más, queremos agradecerte desde a nombre del Instituto de la Mujer y Empresa y también de todas las socias que han estado conectadas y toda la audiencia en Facebook por transmitirnos todo eso. Y
pues nada más. Espero que esta sea una de nuestras primeras colaboraciones porque creo que a la gente le ha gustado demasiado. Muchas gracias a ti, querido Gus. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, Gus y Sio, y también Vero, si está por ahí. Gracias a Lime, gracias chicas a ustedes por haberme escuchado. Hasta para mí ha sido como un poco un desafío de decir, pucha, va a ser la motivación que esperan, pero luego he dicho, no importa, porque más importante es que nos cuestionemos, que sepamos que hay cosas que no sabíamos que habían. Así que gracias por acompañarme más bien en este experimento. Y pues nada, les mando un abrazo aquí siempre para lo que necesiten. Las redes sociales nos mantienen unidas. Y pues eso, espero que trabajemos mucho en nuestra mente. Gracias a todas y todos por conectarse. Listo. Muchas gracias y nos vemos en otro evento. Y no se olviden, mañana tenemos un evento acerca de las finanzas básicas para tu emprendimiento. Entonces, nos vemos ahí. Muchas gracias, Arna. Chao, Gus. Gracias. Chao, chicas. Adiós. Chao, chao. Chao, muchas gracias, gracias. Gracias a ti, Jasmine. Chao, chao.